Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Bien, buenas noches. Cerrando el día de hoy con las ponencias, vamos a presentar al profesor Daniel Tasilla con su ponencia Filósofos y Misólogos, quien vive y quien piensa. Profesor Daniel Tasilla es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Federico Villarreal, subdirector y miembro fundador del comité editorial de la revista de filosofía Evo G desde el 2010 a la actualidad. Organizador y ponente en distintas universidades estatales y privadas de Lima y provincias del Perú. Desarrolla un proyecto de iniciación de la filosofía a través de la crítica al dogmatismo posmoderno y su aplicación en las escuelas como fundamento del principio estético, ético, político y filosófico de la sociedad. Es profesor de filosofía, además de psicología y lógica en colegios y academias desde el 2008. Profesor Daniel Tasilla, adelante. Bien, ya. Ya comienzo, ¿cierto? Sí, ¿Sí? adelante, ¿Se escucha? profesor. Ok. Bien, buenas noches a todos. Bueno, primero saludar, ¿no?, al Centro Estudiante de Filosofía de la Villarreal. Están realizando este evento, ¿cierto?, por la Semana de la Filosofía. Bueno, como todos sabemos, la filosofía cada año, pues, ¿no?, celebra el tercer jueves de noviembre el Día Mundial de la Filosofía. Ahora, lo que nos convoca acá, pues, es justamente esta idea del filósofo, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito, la idea de la filosofía en estos tiempos? Sobre todo en estos tiempos que son más preocupantes, ¿no? Estos tiempos que, al fin y al cabo, dan más que pensar que otros. Bueno, yo sé que en los diferentes eventos que han habido este año, ha habido varios colegas, varios filósofos que han dado la idea, pues, de que no se debe, en pocas palabras, no se debe tanto así como dramatizar estos acontecimientos, ¿no? Dramatizar en el sentido de que el hecho de creer que esta pandemia, por ejemplo, o las diferentes crisis que vamos experimentando, como la de este año, son tan radicales, ¿no?, que van a generar tantos cambios o van a generar todo un giro en la filosofía, ¿no? O sea, como que estos tiempos, los tiempos que vivimos no son tanto para preocuparnos sobre lo que pasa en la realidad, ¿no?, en el mundo. Bueno, yo ya en anteriores oportunidades, en las ponencias que había dado, había de cierta manera manifestado, creo que no se había entendido muy bien al parecer, pero había manifestado también junto con otros buenos colegas que siguen de cierta manera también esta línea, de que estas crisis realmente, la crisis la cual vivimos, la cual experimentamos como un presente, debemos tomarla como tal, o sea, como una crisis y no solamente como una anécdota más o un evento más en la historia, ¿no?, del hombre. Porque se tiende justamente a eso muchas veces, se tiende a creer que los problemas en los cuales estamos son problemas de la misma manera como fueron problemas para los hombres del siglo XIX o del siglo XVIII, ¿no? En estas revoluciones, o en la Edad Media, o en la etapa de oro de la Grecia Antigua, etcétera, ¿sí? Son problemas similares, semejantes. Pero hay que darnos cuenta de algo. Nosotros nos ubicamos en un cierto espacio y tiempo. Estamos ubicados en un espacio y tiempo, no estamos en otro espacio y en otro tiempo. A pesar que podamos conocer de gran manera, ¿no?, como todo un erudito, estos aconteceres que se han dado antes que nosotros, a pesar que conozcamos todos los detalles, a pesar que hayamos leído todos los libros, pues estemos empapados de tanta información, tanto conocimiento, ¿ya?, sobre estas épocas y las diferentes crisis que ha atravesado el mundo, a pesar de todo eso, siempre vamos a mirar a esos tiempos con los ojos del presente, con los ojos en los que estamos viviendo ahora, ¿no? Estamos experimentando estos hechos de una manera totalmente diferente a las diferentes crisis que han existido. Y como tal, lo que debemos hacer es tomar la crisis como lo que es, ¿sí? Es decir, que esta crisis nos golpee de tal manera, porque eso es lo que está haciendo al fin y al cabo, ¿no? Pero al parecer, pues el ser humano resiste mucho, ¿no?, a los golpes, pero tomar justamente esta crisis
Y estos golpes que nos da, pues, la realidad, pues, ¿no? Como lo que son, ¿no? Para que nos puedan despertar, para que podamos despertar de este letargo. No podemos seguir estando de tal manera que estos golpes son los mismos que otros resistieron, pues, ¿no? Y por lo tanto, todo va bien, ¿no? Todo va bien, al fin y al cabo, ¿no? Todo está bien, todo está normal, por decirlo así, ¿cierto? Y siempre vamos a ingresar a una nueva normalidad, de la que tanto se ha hablado, ¿no? Las normalidades, que al fin y al cabo todo lo que es nuevo se va a volver normal. Eso es, al fin y al cabo, minimizar, ¿no? Eso es relativizar o tratar de igualar las experiencias e ideas de diferentes etapas del pensamiento del hombre, como si fueran no distintas a las nuestras, ¿no? Como si fueran las mismas. Porque eso nos lleva a otra idea también, nos lleva a la idea de que así como ellos resolvieron sus problemas, entonces nosotros podríamos resolver los problemas de la misma manera como lo hicieron ellos. Y en la mayoría de casos, con sus mismos métodos, con sus mismas palabras y las mismas, bueno, ideas, ¿no? Que han tenido los pensadores antes que nosotros, ¿no? En la antigüedad, bueno, modernidad, medieval, etc. ¿Por qué digo esto también? Porque luego de esto, luego que se genera todo este embrollo, pues, ¿no? Lo que suele suceder con la filosofía, y bueno, más que con la filosofía, con los filósofos, es que los filósofos se dedican justamente a eso entonces. Los filósofos se dedican a estudiar las otras crisis y no tanto esta, porque esta crisis se toma como si fuera la crisis B, pues, ¿no? O la siguiente crisis que acontece, pues, ¿no? O sea, no es realmente una crisis, ¿no? Sino que simplemente es otra crisis más. Y por eso esa es la idea que nos lleva, o que lleva al filósofo en todo caso, a que tenga que ser más que un filósofo, un historiador de la filosofía. Si se habrán dado cuenta, pues, lo que suele pasar en la comunidad filosófica, al menos de aquí, pues, ¿no? De nuestro país y en general, pues, del mundo, pero más que nada de nuestro país, sobre todo, es que nos dedicamos más que nada a hacer estudios o a pelearnos por quién interpreta correctamente lo que dijo o Platón, o Nietzsche, o Marx, o Heidegger, pues, ¿no? Etcétera. Hay una lucha, al parecer, para ver quién interpreta mejor a estos pensadores que han estado antes que nosotros. Cuando justamente la filosofía no se trata de estudiar o a Heidegger, o a Marx, o a Nietzsche, o a, no sé, a diferentes filósofos. No se trata de eso la filosofía. Pero al parecer en eso se está quedando, ¿no? Eso es lo que se viene haciendo ya. Y desde ya hace varias décadas es que se va notando esta idea, ¿no? Bueno, desde el siglo XX, bueno, que se supone pues que la filosofía aparece desde que vienen los europeos acá a implantar sus ideas, ¿no? Y nosotros no somos más que una prolongación de estas ideas eurocentristas. Pero bueno, para seguir, acá justamente tenía unas ciertas ideas para ir desenvolviendo. Por ejemplo, para empezar, lo que ya había mencionado de cierta manera, lo que es la filosofía, ¿no? No podemos estar filosofando sin que antes no tengamos una idea más clara, o al menos más, más notoria, o más, que esté más acorde a la realidad de lo que es la filosofía. Por lo general, cada filósofo se dice, y es así, pues, tiene una idea propia de lo que es la filosofía. Pero el problema en estos tiempos es que los filósofos están tratando de alejarse completamente de lo que es la filosofía y están abandonando justamente los orígenes, las tradiciones. Hay una gran inclinación hacia el abandono de las tradiciones, ¿no? De esos vínculos que nos relacionan con el pasado. Lo que había mencionado hace mucho tiempo también sobre esta originalidad, ¿no? Hay un gran problema con el filósofo de ahora de querer ser al mismo tiempo, que parece contradictorio, original. Y esa originalidad se puede ver a partir de, y lamentablemente que suele ser así en muchos casos, de crear conceptos o neologismos que en muchas maneras son innecesarias, ¿no? Y de ahí de cierta forma también tiene razón, pues algunos filósofos, ¿no? Más que nada analíticos, que consideraban que la filosofía o los filósofos son los que vienen a traer los problemas innecesarios, ¿no? Problemas que no son reales verdaderamente, ¿no? Porque no están en el mundo. No son problemas que surjan en el mundo, sino que son problemas que surgen ya en la imaginación o fantasía de cada individuo. Pero a ver,
Luego, claro, también la idea de cuál es el papel de la filosofía, ¿no? Ante estas situaciones que estamos atravesando, ¿de qué se va a encargar la filosofía? ¿Cuál es su finalidad, su objetivo? ¿Mm? ¿Cuál es el problema que va a atender, que va a tratar, los asuntos que va a tratar la filosofía? Ahora, como estamos en la pandemia, pues tal vez la idea que se está dando, trabajando, es que debemos dar un discurso o si no, pues una idea, una noción sobre la pandemia. Pero démonos cuenta que el asunto realmente, el problema real de fondo, ¿sí? Subyacente, no es la pandemia realmente, la enfermedad, el virus, como quieran llamarlo. ¿Sí? Ese no es el problema realmente. Acá, porque es cierto esto ya, han habido enfermedades, ¿no? Y todo lo que quieran decir, pero el problema es con el hombre, ¿no? El problema es cómo toma el hombre esta enfermedad. Y eso pues radica básicamente en la idea que maneja el hombre, no sobre el virus o sobre la enfermedad, sino sobre el hombre mismo, ¿no? ¿Qué noción estamos trabajando, elaborando en esas cabezas, ¿no? Sobre lo que es el hombre, el ser humano, sobre lo que es la naturaleza, sobre lo que es el mundo, y conceptos tan fundamentales pues como Dios, mundo y el alma, ¿no? La libertad. O sea, estos conceptos son los que determinan justamente el actuar, la costumbre, ¿no? El procedimiento, el comportamiento humano. No tanto la misma enfermedad, las cosas que están ahí. Las cosas son lo que son, ¿no? Como diría Aristóteles, las cosas están ahí. Las cosas no son el problema realmente. El problema está en ese hombre y lo que hace ese hombre con las cosas. O bueno, con los objetos, ¿no? Si queremos ya comenzar a diferenciar, ¿no? Estos conceptos. Bueno, ya que el título de esta ponencia se titula, pues, filósofos y misólogos, y bueno, subtitulado también como ¿quién vive y quién piensa? O sea, ¿quién está viviendo realmente, no? ¿Quién piensa realmente? ¿Acaso se podría decir que todo el que vive piensa? ¿Mm? ¿O todo el que piensa vive? No todo el que vive está pensando. Hay que poner claro ahí el asunto. No todo el que está viviendo piensa. Pero, ojo con esto, pero sí el que piensa está viviendo. Hay que saber diferenciar estas cuestiones que son, al parecer, yo sé que pueden sonar demasiado triviales, ¿no? Que son detalles que no interesan mucho en el mundo, ¿no? En nuestra vida. Pero, bueno, por las experiencias que uno ha tenido, además como docente, profesor de jóvenes, ¿no? De adolescentes, pues me doy cuenta que son ideas que estos jóvenes que manipulan, que tienen, que repiten, que se vuelven constantes, ¿no? En su imaginación, y su vida prácticamente gira en torno a esas nociones, ¿no? Y solamente a esas nociones, porque obviamente profundizar en esto no es algo que se dé mucho, ¿no? Sino que la gente se suele quedar con esas ideas nada más, ¿no? Con algunas frases que son muy agradables, pero más allá de eso, la gente no suele profundizar. Y algo que ha estado muy presente pues en el entorno, ¿no? En la coyuntura, como suelen decir, es esto de que la gente prefiere vivir a pensar, ¿no? Como si fueran dos cosas totalmente distintas, ¿no? Como si vivir y pensar estuvieran divorciados, ¿no? Como si fueran dos sustancias distintas. Lo cual no es así, y voy a tratar, ¿no? En el camino de tocar este tema un poco más a profundidad. Bueno, esta idea de filósofos y misólogos, y como deben saber, el filósofo es el amante de la sabiduría, no es aquel que busca la verdad, aquel que está buscando la sabiduría, aquel que intenta acercarse a la divinidad, ¿no? Etcétera, ¿ya? Porque la noción puede variar, pero la idea es la misma en todo caso. Y lo opuesto a ello, lo opuesto al filósofo, que Platón mismo ya es el que va a nombrar este término, ¿no? Está el misólogo, ¿no? Y para eso pues quería leerles un breve fragmento, ¿ya? De los diálogos de Platón, que se encuentran en el Fedón, ¿sí? Acá tengo para leerles, y comienzo pues. Dice así Platón, ¿no? A través de Sócrates, claro que sí, porque el personaje central siempre es Sócrates. Y dice, ¿no? Comienza así: pero primero tomemos precaución de no experimentar un cierto sentimiento, de no caer en ello. Dice Sócrates, no vayamos a hacernos misólogos. Ojo, no vayamos a hacernos misólogos, como los que se hacen misántropos. Ahí pone una analogía. Porque no se puede padecer mayor mal
que el de odiar los razonamientos. No se puede padecer mayor mal que el de odiar los razonamientos. Ojo que esto es muy distinto a lo que hoy en día se trabaja, ¿no? Tanto en la educación, en la comunidad. Esto de odiar los razonamientos, evitar pensar, no es algo malo, ¿no? Sino que hasta es un derecho ya, hoy en día. Pero bueno, sigamos. Y la misología se origina del mismo modo que la misantropía. Pues la misantropía se infunde al haber confiado, ojo con esta palabra también, ¿no? Cuando él dice acá, pues la misantropía se infunde al haber confiado, la confianza. Ahora, ¿qué significa esto la confianza, no? De repente acá hay que hacer un paréntesis. Cuando hablamos de confianza, hablamos de tener una cierta seguridad con aquello que confiamos, ¿no? Eso que, en lo cual confiamos nos da una seguridad. Podemos estar seguros de que esto es así, esto es de este modo, ¿no? Y que no va a cambiar, ¿ya? Entonces, ahí podemos remitirnos a la idea que se trabajaba en la antigüedad, que es muy distinta a la de hoy, ¿no? A la idea que trabaja hoy en día la ciencia respecto a lo que es la verdad. Y peor aún, ¿no? Las personas, de a pie, las masas, sobre lo que entienden ellos por lo que es la verdad. Y aquí podemos citar de repente también a una frase hartamente conocida, ¿ya? Pero que no deja de tener valor, pues, ¿no? Sino que se agrega valor a esto, que es la frase que todos ustedes conocen, de Aristóteles, donde comienza su metafísica, ¿sí? En la cual él dice, pues, que todos los hombres, por naturaleza, desean saber, ¿no? Todos los hombres, por naturaleza, desean saber. Ya, ahora, claro, sí, podemos decir que esto es cierto, ¿no es así? Que los hombres desde que nacen, desde el principio, siempre están intentando acercarse a la verdad. Es decir, siempre están intentando conseguir algo que les dé seguridad. El hombre siempre está intentando eso, desde que es pequeño, desde que es inconsciente, ¿no? Con esos instintos con los cuales nace, estos reflejos, ¿no? Siempre se apega hacia algo, el apego, ¿no? Que en psicología se debe manejar muy bien. Este apego hacia ese algo, hacia una persona, hacia ese adulto, hacia el padre, la madre. ¿Y por qué se apega? Justamente por esta seguridad que le da esta persona, en este caso, ¿no? Y siempre estamos tratando de buscar así en toda la vida, ¿no? La niñez, la adultez, hasta el final de la vida, estamos tratando de buscar esto que nos dé esa confianza y esa seguridad, ¿no? Para estar bien. Nadie quiere, pues, estar ante alguien, hablando de personas, ¿no? Para que se entienda mejor todavía. Nadie quiere estar, pues, una persona que siempre esté cambiando, ¿no? Que un día yo conozca a esta persona de tal manera, ¿no? Yo diga que esta persona es X, por ejemplo, y al día siguiente esta persona, voy donde la persona, ¿cierto? Y yo confiando que esa persona es X, pero de pronto al día siguiente se convirtió en Y, ¿no? Y al día siguiente en Z, al día siguiente en R, etc. En estos casos, obviamente, la gente tiende a desconfiar de personas que siempre están cambiando, ¿no? Que no son constantes en tanto su comportamiento, ideas, etc. Y esto, justamente a esto es que nos estamos refiriendo, ¿no? Eso es lo que genera que la gente también desconfíe, no solamente de las personas, sino que desconfíe de la verdad, desconfíe de que existe algún conocimiento que pueda ser válido para todos, ¿no? Y de ahí viene también esta idea, pues, tan vieja ya, de que la verdad depende de cada persona, ¿no? O sea, no hay una verdad. Entramos en ese relativismo que ya no es nuevo, ¿cierto? Sino que esto ya desde los tiempos, pues, de Sócrates, hasta hoy siempre han habido no solamente escépticos, ¿no? Sino relativistas, nihilistas, y de diferentes conceptos que se va a ir tomando, ¿no? A través de la historia. Bueno, a ver, sigo. Pues la misantropía, dice, se infunde al haber confiado en algo a fondo, ¿ya? Al haber confiado en algo a fondo, sin entendimiento. Y claro, ahí está el problema, ¿no? Confiamos en algo que no entendemos, ¿no? Simplemente, como necesitamos confiar, pues nos apresuramos a emitir juicios, ¿no? Porque estamos demasiado enloquecidos, por llamarlo así, ¿no? Alterados, desesperados por esa necesidad de tener algo en que confiar. Y a su vez, eso nos genera justamente los errores. Esa presura al confiar en cualquier cosa que esté ante nosotros, ¿no? En confiar en lo primero que está ante nosotros. Y lo primero que está ante nosotros, pues son, si ya lo vemos más allá, son las cosas, los objetos, ¿no? Los objetos que están ante mí. Y hoy en día la gente, pues, confía más que en las personas, confía en las cosas, en los objetos. Y si queremos, pues, citar también algún evento más reciente, que todos ustedes se habrán dado cuenta, y más aún si ustedes son parte de esta anécdota que les voy a decir, es el caso de este nuevo presidente que tenemos,
¿sí? Sagasti, ¿cierto? Sagasti salió elegido, dio su discurso, ¿no? Y por la apariencia, primero una apariencia muy superficial, luego por las cosas que decía, el poema que recitó al final, etcétera, pues todo esto comenzó a indicar a la gente que estábamos ante una persona muy distinta, ¿no? Y bueno, sí, en cierta manera estamos ante una persona distinta, a diferencia de toda esta fauna de políticos que ha tocado, han tocado que se han gobernado nuestro país, ¿no? Sagasti entre ellos obviamente es muy distinto. Pero esa distinción, solamente esa diferencia muy marcada que uno ve, suele hacer que ya estemos confiando y en muchos casos hasta poner las manos al fuego, ¿no? Que acá ya se va a hacer la diferencia y que acá ya comienza un gran cambio. ¿Mm? A pesar de que sea corto el tiempo que va a gobernar, ¿no? Pero ya he notado en las redes sociales sobre todo, ¿no? Que la mayoría nos desenvolvemos más que nada en las redes sociales este año, que la gente pues emite juicios demasiado apresurados, confían, ¿no? La gente se emociona ante el poema que recitó el actual presidente. Pero hay que recordar también, hay que ser algo precavidos, ¿no? Por eso está la memoria también. La memoria también es buena, ¿cierto? Tampoco hay que desvincularse por completo de toda la tradición, el pasado. Hay que tener memoria, hay que recordar que en los 80, por ejemplo, también tuvimos un presidente que era un abogado académico, ¿no? Fue profesor también, impartía conferencias, escribió libros, hablaba muy bien, era un muy buen orador. Sabía las cosas que decir en el momento que se debían, ¿no? Y a qué personas dirigir esas palabras. Aunque claro, últimamente no tuvo gran destino, ¿no? Pero dense cuenta, salió elegido en los 80, volvió a salir después, ¿no? Como presidente, Alan García me refiero, ¿cierto? Y la gente también, pues, prácticamente se podría decir que lo amaba. Y esto pasaba justamente por esa apariencia que se vende fácilmente ante las personas. Y que por falta de profundidad, por falta de investigación, de ver, pues, qué hay detrás de todo esto, ¿no? La gente se queda solamente con eso, con las palabras y nada más. No decide investigar más a fondo, ya sea por pereza o porque no sabe, ¿no? Pero se queda con eso, se queda con lo que observa y nada más. Y tal vez sea porque, bueno, han sido educados desde que son pequeños y de hace casi 200 años, pues, ¿no? De esa manera, en que hay que confiar en lo que observamos. Lo que observamos es lo real, lo que observamos es lo que existe, lo que percibo. Más allá de eso no hay mucho o no hay nada. Y esto es una educación muy positivista, pues, ¿no? Esto ya viene desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Que tenemos ese tipo de educación. Bueno, como decía, a ver, pues la misantropía se infunde al haber confiado en algo a fondo sin entendimiento y al considerar que una persona es enteramente auténtica, o sea, una persona verdadera, ¿no? Como lo que mencioné hace rato, ¿no? Creer que esa persona es así, creer que esa persona, pues, que esa persona es de tal manera que yo puedo confiar en esa persona, ¿no? Que puedo confiarle secretos o algunas actividades, ¿no? Y sé que esa persona lo va a cumplir, porque se supone que la conozco, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es enteramente auténtica esa persona, sana y de fiar, ¿no? O sea, que uno puede confiar, uno puede fiarse de esa persona, tiene la seguridad de que va a hacerlo o va a ser así. Pero luego dice, ¿no? Y descubrir algo más tarde, que esta es malvada, ¿no? Que luego descubrimos que es malvada, dice Platón, ¿no? Y engañosa. O sea, que no era de esa manera como la habíamos conocido, sino que ha cambiado. Y de nuevo con otra persona, dice Platón, bueno, Sócrates, ¿cierto? Y de nuevo con otra. Y cuando esto le ha pasado a uno muchas veces, y especialmente con los que uno podía, y ojo aquí también, y especialmente con los que uno podía creer más íntimos y más familiares. O sea, con las personas que uno confía en toda su vida, y eso hay que trasladarlo a la realidad, ¿no? A nosotros mismos. Lamentablemente es así, a las familias, me refiero a nuestras propias familias, que la gran mayoría ha tenido pues esas o traiciones o desengaños, ¿no? Frustraciones con las personas que confiamos totalmente, ¿no? De las personas que la gente o una persona pone las manos al fuego por ella, ¿no? Por esa persona. Y que de pronto veamos que no era así. O sea, todas estas cuestiones tan triviales, pues colaboran y arman toda una noción, una idea de lo que pasa con el ser humano, con el hombre, y en este caso, pues, con el resultado que vamos a ver, que es la misantropía, ¿no? Que es a lo que se está refiriendo acá Platón, dando este ejemplo, esa analogía tanto. Bueno, repito, ¿no? Y con los que uno podía creer más íntimos y más familiares.
chocando a menudo, o sea, tropezándose a menudo con este problema, ¿no? Al final acaba por odiar a todos, ¿no? Ahí se convierte en misántropo. Al final acaba por odiar a todos y piensa que nada de nadie es sano en absoluto. Y ahí caemos ya pues en la duda, ¿no? El dudar de que las cosas sean de tal manera. Dudar de que pueda haber algo que sea verdadero, de que pueda haber algo en lo cual podamos confiar, ¿no? Así comienzan las cosas, ¿no? Con cosas tan triviales, tan sencillas, tan familiares, es que comienza pues esta noción, no solamente con una o dos personas, sino con el mundo mismo. Y en este caso, pues, con la verdad, con el pensamiento. Bueno, a ver, sigamos, ¿no? Bueno, ya eso fue parte de la cita, ahí termino, ¿no? Con ciertos detalles que he mencionado. Ahora, el mismo Platón también cuando habla del pensar, el pensamiento, él dice que el pensamiento consiste en un diálogo interior y silencioso del alma consigo misma, ¿no? Eso es el pensar para Platón, ¿no? Esa es la idea que se maneja. Que el pensamiento, el pensar, consiste en un diálogo interior y silencioso del alma consigo mismo. Ojo lo que está diciendo acá, consigo mismo, no con las otras cosas, con los objetos, ¿no? Sino que es un diálogo con nosotros. Ahora, este concepto de diálogo, mira, ¿qué es diálogo? A ver, también tenemos que aclarar un poco esos pequeños conceptos que seguramente la mayoría de ustedes conocen, pero que es bueno siempre recordarlos, ¿sí? No, creo que se habrán dado cuenta siempre que las cosas que suponemos que conocemos, que suponemos que ya sabemos, ¿no? Y que nadie debe volver a recordarnos eso, pues es justamente lo que nos trae problemas, ¿no? Las cuestiones por las cuales estamos completamente seguros. Porque aquellas cosas de las cuales estamos seguros y confiamos totalmente en esas cosas, o en esas personas, o en esas ideas que creemos que estamos seguros que las conocemos, son justamente las que descuidamos. ¿Se entiende eso? Son justamente esas cosas que descuidamos a la larga, ¿no? ¿Por qué? Porque confiamos tanto en ellas que ya no le prestamos atención. Ahí está otro problema más. Bueno, diálogo. A ver, si vamos a su etimología, diálogo proviene de día, pues día se refiere a través, ¿no? Aunque también algunos lo consideran como de división, ¿no? División entre dos, tres, o no, una derivación, una división en muchas partes de algo, ¿no? Pero, bueno, lo correcto se supone que es el a través, ¿no? Y logos, que, como ya sabemos también, significa, pues, pensamiento, palabra, razón. Algunos les ponen en algunos manuales, no estudio, tratado, que en cierta forma sí también podría significar eso, ¿no? Porque el estudio intenta conocer algún objeto, ¿no? Alguna cosa, intenta conocer, intenta esclarecer, saber qué pasa con ello. Y eso es lo que hace justamente el pensamiento, ¿no? El pensamiento, la razón, la luz de la razón, ¿se acuerdan? La razón ilumina, pues hace posible que podamos ver, ¿no? Que podamos notar, ver eso a lo cual nos dirigimos. Bueno, entonces, ese diálogo sería, al fin y al cabo, entonces, el pensamiento, ¿no? Esa es la actividad del pensamiento. Recordemos qué finalidad tiene un diálogo. ¿Cuál es la finalidad de todo diálogo? Todo diálogo tiene como finalidad llegar a una conclusión, ¿no? Es como un razonamiento, ¿no? Un diálogo. Tenemos la finalidad de llegar a una conclusión, a un punto. Uno no dialoga con alguien, con otro pensamiento que sea el mismo, ¿no? Porque no tendría tanto sentido, sería algo absurdo dialogar con alguien que piense igual que yo. No habría ningún objetivo. Y es como ir en un círculo vicioso donde nunca vamos a llegar a nada, ¿no? Y se supone que el asunto de la vida, el pensamiento, consiste en ese movimiento, ¿no? En ese proceso dialéctico del cual hablaba Hegel también, ¿no? Heráclito, etcétera. En eso consiste la vida, en nuestro pensamiento también, la filosofía misma, en ese diálogo. Así que cuando uno dialoga, no dialoga necesariamente, y no debería, en todo caso, dialogar con personas que piensen como yo, no que sean un reflejo de lo que yo pienso, sino que uno dialoga con otros pensamientos, con otros discursos, ¿sí? Con otras luces, por llamarlo así también. Ahora, ¿quién dialoga realmente? ¿Quién es el que está dialogando? ¿Qué es lo que está dialogando? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto que está dialogando realmente en el fondo? Y bueno, aquí ya viene pues un bagaje cultural que nos ha enseñado pues que el pensamiento, y esto viene por parte de la psicología más que nada, que el pensamiento al fin y al cabo, llevando al extremo un poco, ¿no? Y tal vez malinterpretando un poco también, pero en general el pensamiento se refiere a cualquier actividad que se produzca en el cerebro, ¿no? Cualquier actividad que está sucediendo ahí, ya en cierta forma es una forma de pensar, es una forma de elaborar pensamientos, razonamientos, de juntar una idea con otra y simplemente sacar otra idea, ¿no? Para poder resolver algún problema. Básicamente esa es la idea que se tiene del pensamiento.
Ahora, acá el otro problema también viene a ser qué es lo que se piensa. O en todo caso, ¿qué deberíamos pensar? ¿Acaso se debería pensar cualquier cosa? ¿O se puede pensar todo? Pensamos para empezar, ¿no? Estamos pensando. Cuando acá Platón dice que el pensar consiste en un diálogo interior y silencioso del alma consigo mismo, se está refiriendo obviamente no a las cosas, no a los objetos, en una forma moderna, no a los objetos, sino a nosotros mismos. Y aquí podríamos tal vez traer a la mente una sentencia muy conocida de un filósofo alemán, ¿ya? Que es Martin Heidegger, ¿no? Esta sentencia por la cual pues, se ganó bastantes controversias, ¿no? Controversias y polémicas, que es esta típica sentencia que dice, la ciencia no piensa, ¿no? Que está en su ensayo y libro, ¿Qué significa pensar? Bueno, ¿a qué se refiere con que la ciencia no piensa? ¿Ah? Que tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿ah? En la forma de Platón, cuando dice que pensar es el diálogo interior y silencioso del alma consigo mismo. La ciencia nunca va a pensar, decía Heidegger. Porque lo que hace la ciencia, al fin y al cabo, no es pensar, sino conocer. Y hay que establecer una diferencia entre el conocimiento y el pensamiento, entre conocer y pensar. No es lo mismo conocer que pensar. Las ciencias conocen, ¿no? Las ciencias conocen, usan la intuición sensible, usan la imaginación, y todo ello para poder acercarse a los objetos, ¿no? Para poder acercarse y conocer, profundizar, pero en los objetos, en alguna parte del mundo que podemos sentir, que podemos palpar, que podemos verificar, que podemos observar, ¿sí? Eso es lo que hace la ciencia. En ese sentido, la ciencia nunca va a poder pensar, porque el pensamiento se vincula con ya este concepto que también trabajó bastante Kant, que es la metafísica. Y también ahí hablamos pues del rechazo que se tiene por parte de la ciencia hacia la metafísica, ¿no? Que la metafísica, según Kant también, es lo que nos permite pensar, es lo que hace que pensemos. Mientras que el conocimiento se refiere siempre a la experiencia, ¿cierto? Solamente podemos conocer lo que experimentamos, ¿no? Solo conocemos lo que observamos, percibimos, experimentamos, ¿sí? Bueno, sabemos desde esos tiempos también, desde Platón, que el hombre es el ser que piensa. El hombre es un ser metafísico, entonces. El hombre es un ser metafísico. El hombre ha nacido para salir del mundo que conoce, para ir más allá de ese mundo. Los hombres desde sus inicios, sin necesidad que sean personas tan civilizadas como se supone que hoy en día somos, ¿ya? El hombre siempre ha tratado de salir de ese mundo, ¿no? De pensar sobre lo que no está en el mundo, sobre lo que no está frente a él, sobre lo que no está ahí donde él observa, sino lo que está más allá. Eso es lo que nos hace hombres. Y eso tiene que ver con lo que acabamos de decir, que el pensar, para Platón, consiste en un diálogo interior y silencioso del alma consigo misma. Ahí comenzamos a pensar, no cuando estamos frente a un objeto o frente a una calculadora, una roca, una planta. Claro, esto no significa que estos conocimientos de la ciencia sean irrelevantes, ¿no? Sino que también obviamente son importantes, son armas, son materiales y armas para poder pensar adecuadamente también, ¿no? Porque para pensar en el mundo, primero debo estar yo en el mundo, ¿no? Y para estar en el mundo, pues debo estar bien en ese mundo. Obviamente la medicina, pues no, los diferentes utensilios y artefactos que ha creado la ciencia permiten que el hombre se encuentre bien, ¿no? Como lo vemos no tanto así, ¿no? Pero permiten que el hombre se encuentre bien en este mundo y así pueda pensar. Que le permita pensar. La ciencia hace eso. La ciencia, su finalidad de la ciencia va a ser que nos permita pensar. Pero el problema acá está en que, al parecer, la ciencia se ha metido tanto en el hombre, en el mundo, en la educación, que ya el hombre se ha olvidado de pensar, pues ya no quiere pensar. Solamente se queda con lo que está frente a él, con las cosas, con los objetos, y no decide volver. Y este volver se debe entender de forma paralela con el salir, el volver y el salir. Volver a nosotros mismos. Y nosotros mismos, cuando hablo de ese nosotros, cuando hablo de ese yo, ese nosotros mismos, no me refiero a algo que esté en el mundo, algo como puede ser un átomo, una piedra o una planta. Porque ese yo que habla, ese yo que está pensando, pues no es algo que la ciencia pueda coger y tratar, ¿no? Y experimentar con ella, ponerlo en un tubo de ensayo y hacer experimentos, ¿no? Nunca vamos a encontrar ese yo, porque ese yo no está en este mundo. Pero a pesar de ello, ese yo es el que nos lleva, nos traslada y nos mueve a sobrepasar ese mundo, el mundo en el cual estamos, a pensar sobre Dios, sobre la libertad, sobre la justicia. Estas personas que marcharon, por ejemplo,
contra la corrupción, pues, ¿no? Que se ha presentado en nuestro país, sobre esta vacancia que hubo y demás problemas, pues, al final, ¿por qué marchaban? No marchaban por una cosa, por algo. No marchaban por conseguir alguna cosa, un objeto que lo beneficie inmediatamente. Marchaban por ideales. Al fin y al cabo, claro, no todos, yo sé, no todos. Hay muchos que simplemente marchaban porque, bueno, los demás también lo hacen y yo también lo hago, ¿no? Pero en general había una idea que los movía. Y esa idea, pues, no era algo que la ciencia pudiera, los científicos pudieran ir allí en medio de la marcha, no coger la idea que estaban en ellos y experimentar con esa idea. O sea, eso es ridículo, pensar que algún científico va y va a coger lo que los mueve, ¿no? Bueno, me parece que ya estamos en la hora. Así que, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesor. Vamos con las preguntas. A ver, preguntan. ¿Qué opinaría usted de un ensayo, de una obra filosófica que no tenga referencia bibliográfica en esta época moderna? Sobre las características del mundo académico, ¿no? Bueno, Así es. yo al menos, y con personas que aprecio mucho también en la filosofía, no es que no esté de acuerdo con ese tipo de parámetros que se suelen imponer, ¿no? Pero sí hay que notar algo acá, que ese tipo de límites que se pone, de cerco, ¿no? Jaula que se pone en torno a las famosas citas y las normas APA y un montón de características más que en realidad, hay que ser sinceros, mutilan realmente el pensamiento del filósofo. Lo limitan. Creo que ya muchos filósofos, por eso, en la actualidad, no, ni siquiera quieren dictar en las universidades, ¿no? Porque la misma universidad también ya es un gran cerco, ¿no? Es una gran jaula que nos determina a enseñar una cosa y no otra, ¿no? Hay muy pocos filósofos que tienen esa libertad. Bueno, tal vez esa libertad de pensamiento podría darse, aunque pueda ser irónico, ¿no? Pero podría darse en aquellos centros o escuelas o universidades que no tengan ninguna preocupación sobre la filosofía. Eso sería algo irónico, ¿no? Y es así realmente. Aquellos lugares en los cuales no les preocupa para nada la filosofía, pues en esos lugares hay más libertad de pensamiento, ¿no? Porque al fin y al cabo no se sabe qué está haciendo. Pero en otros centros, en otras universidades, pues sí hay más parámetros que limitan pues esa libertad de pensamiento. Porque poner ese tipo de parámetros, ¿no? Si no, no es indexada tu revista, por ejemplo, ¿no? Que sucede en muchos casos, ¿no? Que solamente las revistas indexadas, por ejemplo, son las que van a ser más serias, las que van a ser tomadas más en cuenta, ¿no? Pero yo mismo, mis colegas también, ¿no? Se han dado cuenta, pues, que si hablamos de ese tipo de cosas como revistas indexadas, estos ensayos, ¿no? Académicos, muchos de ellos, pues, son de una condición terrible, ¿no? Deplorable, triste. Y nuestro país creo que más que nada revela este tipo de síntomas, ¿no? El hecho de tener ciertos grados académicos no garantiza para nada que una persona sea buena, honesta, ¿no? Porque se supone que esa es la finalidad, ¿no? La finalidad es ser personas virtuosas, justas, buenas, y no juntar ensayos o juntar títulos, ¿no? Espero que se haya entendido eso al menos. Bueno. Bien. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.